Ya estamos grabando. Estamos grabando. 3, 1, va. Bueno, nada más para hacer una recopilación, vaya, de lo que habíamos estado viendo, la primera sesión, clase, taller, no sé cómo lo prefieran llamar, vimos lo que fue una mera introducción, vaya. Hubo un temario con los temas que vamos a estar viendo y vimos algunas definiciones, ¿no? Lo que era la hermenéutica, lo que era la exégesis de extraer, ¿no? En este caso, el mensaje que ya está ahí, ¿no? De ahí viene la palabra, vaya, el prefijo ex, de éxodo, ¿no? La salida. Recordemos el pueblo de Israel cuando salen de Egipto, y pues ese libro, por esa situación, tiene ese nombre, ¿no? Éxodo. Pero también está su antónimo, ¿no? La eisegesis, o sea, cuando uno va a las escrituras ya con sus ideas, y usa la Biblia para respaldar esas ideas. No sé si recuerden por ahí uno de los tiempos, cuando vimos, vaya, la historia, cuando hicimos una breve reseña de la historia en el tiempo del oscurantismo, o sea, cuando hubo un deterioro, vaya, en lo que fue, bueno, se detuvo el avance del el progreso y todo eso, habían padres de la iglesia que enseñaban que primero tenías que aprender lo que se creía y luego eso tenías que ir a buscarlo a las escrituras, ¿no? Vimos un poquito de, por ejemplo, Esdras, el principio formal, ¿no? De la hermenéutica, cuando estudia los escritos, los guarda en su corazón, pero también los enseña. Entonces fue el principio formal, ¿no? Porque hubo un estudio de las escrituras, una aplicación a su vida, ¿no? Y esto es lo que nos enseña, ¿no? La hermenéutica, la doctrina, o sea, que también lleva una aplicación a nuestras vidas, y una exposición, ¿no? A manera de que la audiencia pueda entender el mensaje que habían extraído de las escrituras, ¿no? Y pasamos, ¿no? Por el tiempo de la helenización, cuando el idioma griego es el idioma oficial, se adoptan las filosofías griegas, los métodos de interpretación griego, que era la alegoría, cuando se espiritualizaba todo a manera de justificar ciertos pasajes inmorales, y pues los padres, los rabinos, perdón, empezaron, ¿no? A adoptar estos métodos de interpretación a manera de, pues, justificar, ¿no? Ciertas cosas. Vimos también por ahí tres rabís importantes. El más destacado fue Gilel, y se me pasó a hablar algunas cuantas reglas, eran 13 reglas de interpretación de Gilel, pero pues, son muy buenas, pero pues no quise meterme, vaya, a ahondar tanto. Por ejemplo, una de las reglas de Gilel, del rabino, pues era de que un texto, general, puede ser interpretado con un texto particular que esté entrelazado. Y para esto pudiéramos ir a Génesis 1, ¿no? Cuando se habla de que Dios creó al hombre, pero no da mucho detalle, ¿no? Nada más es muy, muy genérico, vaya. Pero si nos vamos a Génesis 2, vemos que ya hay una explicación un poco más profunda, ¿no? Con respecto a este tipo de creación que hace Dios para con el hombre. También hablaba de cuando se pueden asociar ciertos pasajes para una interpretación más segura, ¿no? En este caso, un ejemplo que pudiéramos traer a la mesa es Samuel y Sansón. Con Sansón se le dice a los padres de Sansón, creo que era Manoa, el padre de Sansón, se le dice, no, el voto nazareno que tenía que tener Sansón, que no se tenía que cortar el pelo, no tocar muertos y todo eso, ¿no? Me apoya cerrando la puerta de... No tenía que cortarse el pelo, no tocar muertos, todo eso, ¿no? Y en Samuel no hay carácter, no hay una descripción de que Samuel tenía que, vaya, hacer un voto nazareno, pero entendemos por unas cuantas mandamientos que se le da, que pudo haber tenido un voto nazareno, ¿no? Entonces, esas eran algunas de las reglas de interpretación, vaya, de Gilel. Lo general, un texto general lo puedes interpretar con un texto más particular, y también puedes usar como una tipo asociación, ¿no? Luego pasamos por los padres de la iglesia, pasamos por el tiempo del oscurantismo, ¿no? La época medieval, luego pasamos por el tiempo de la reforma, cuando se rechaza, vaya, la escritura, la tradición y el magisterio que tenían la misma autoridad. Viene la época de la reforma y dicen, no, es la escritura, la norma suprema. Y ya de ahí nosotros vivimos sometidos
a la escritura. Y pues pasamos, ¿no?, a la época actual, que es, vaya, un retorno a eso que había hecho Esdras, ¿no? Que ya hay interés en pastores, en quienes exponen las escrituras, en pues hacer un estudio, ¿no?, más conciso de las escrituras, pues para poder estudiar con más precisión, para sacarle más beneficio a las escrituras, como ese cuchillo afilado, no sé si recuerden ese ejemplo, que va a cortar con más precisión. Y pues lo que vamos a ver ahora es la tercera sesión y vamos a ver el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Esa va a ser la clase de ahora. Y pues algo que nos debe de quedar claro es que toda doctrina, toda doctrina debe ser acompañada por la práctica. De otra manera, pues es una doctrina estéril, ¿no? Es una doctrina inútil, vaya. Entonces, de nuevo, vamos a ver la hermenéutica de el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, es decir, la hermenéutica que se usó en el Nuevo Testamento. Para ser más preciso, vaya, pues la hermenéutica que usó, el uso que hizo Cristo del Antiguo Testamento, pues en su época, ¿no? También algunos apóstoles, vaya, hicieron algunas citas, algunas referencias, tomaron enseñanzas del Antiguo Testamento y las aplicaron para ese momento. Y de nuevo, algo que nos debe de quedar claro es que esto que está en pantalla, que toda doctrina debe ser acompañada por la práctica, para que sea una doctrina fructífera, no fértil, y no sea una doctrina, vaya, estéril, inútil. Vamos a pasar con la Biblia, vaya, de Jesucristo y los apóstoles. La Biblia que usaron ellos en su época, en su momento, o el canon, si lo pudiéramos llamar así. Canon es como un compendio, también Biblia, no quiere decir compendio de libros, pero el canon que usaron ellos, pues es el del Antiguo Testamento, ¿no? Tanto Cristo como los apóstoles hicieron algunas citas, hicieron algunas alusiones, y como los judíos conocen su canon o su libro sagrado del Antiguo Testamento, es con la palabra Tanaj. No sé si ya anteriormente lo habían escuchado, la palabra Tanaj, pero esta palabra es un acróstico, vaya, de mismos libros que componen su canon sagrado, que quiere decir Torah, la T de Torah, ley, o sea, los libros de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Penta de 5 y teuco de rollos, no pergaminos. Entonces, la primera letra es de Torah, que quiere decir ley. Tanaj, la N viene de Nebihim, que habla de los profetas, y la última, la K de kilo, es Ketubim, que habla de los escritos. Entonces, ese es el canon sagrado de los judíos. Tanaj, de nuevo con el acróstico Torah, Nejibim y Ketubim. Esa fue la Biblia que usó nuestro Señor Jesucristo, y esa fue la Biblia que usaron los apóstoles, la ley, los profetas y los salmos, o Pentateuco, profetas o escritos, ¿no? Hubo muchas citas por parte de nuestro Señor Jesucristo, hubo muchas citas también por parte de los apóstoles, y la manera y el motivo por lo que lo hacían, pues era para confirmar de cierta manera la enseñanza que ellos estaban dando, pues en ese momento, ¿no? A manera de ilustración, cuando venían y hacían una pregunta, a manera de responder nuestro Señor Jesucristo a las preguntas que le hacían, pues hacían muchas citas, ¿no? Al Antiguo Testamento. Podemos encontrar citas muy, muy detalladas, muy directas, algunas fueron un poco indirectas, pero de nuevo, ¿no? Tenemos estas citas que hicieron por decirlo de una manera, una hermenéutica, pues para ilustrar algo que estaban enseñando, algo que estaban viendo, pues en ese momento, o incluso hasta para aclarar, ¿no? De repente podíamos escuchar al Señor Jesús que decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo de repente decía eso, no era para rechazar los escritos sagrados, o sea, antiguos, sino que se había hecho una distorsión. Por ejemplo, viste que fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo. Entonces, sí hace una cita directa del Antiguo Testamento, pero ya para ese tiempo se estaba usando a manera de venganza. Me la haces, me la pagas, ojo por ojo, y a la fecha, ¿no? Se sigue citando para eso. Pero cuando se dijo en el Antiguo Testamento, o sea, era
para implementar, o sea, para juzgar de manera justa y equitativa, no para que te vayas más allá del daño que se te había hecho. Entonces ya para ese tiempo se había implementado a manera de venganza y viene Cristo, vaya, y aclara, ¿no? ¿Cuál era el motivo de algunas de las enseñanzas que, a pesar de que las citaban los rabinos del Antiguo Testamento, pero habían hecho una distorsión de ella? Entonces, esas citas que hace el Señor Jesucristo a veces es para ilustrar, para dar alguna respuesta o incluso hasta para aclarar, ¿no? Es posible que de repente estemos leyendo la Biblia y nos encontremos con pasajes que digan como fue escrito y no hay una referencia de una cita del Antiguo Testamento y decimos, ¿dónde está esta cita que dice que fue escrito o que se habló? Pero hay citas que son muy generales y a pesar de que no es una palabra directa, esa cita que está haciendo puede ser Santiago, en la epístola de Santiago, puede ser Pablo, o sea, puede ser que esté acaparando toda una enseñanza general de algunos profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y se esté incluyendo ahí. Hay muchas citas, de nuevo, en el Nuevo Testamento, citando al Antiguo Testamento, algunas 300 citas más o menos. No estoy hablando de profecías cumplidas, sino estoy hablando de citas. No sé si algunos han hecho algún ensayo, alguna tesis, y de repente que se tiene que hacer una citapa donde tú citas a otro libro que habla del tema que tú estás desarrollando. Entonces eso es una cita, no haces una citapa, estás mencionando al autor y todo eso. Bueno, hablando específicamente eso, hay cerca de 300 citas. Los escritores del Nuevo Testamento hicieron alrededor de 300 citas del Antiguo Testamento. Hay quienes han contabilizado más, hay quienes se han ido a las 1600 citas, pero en general son cerca de 300 referencias, citas del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y de nuevo, ¿no? Tomando el libro sagrado de los judíos, que era el Tanaj, pues encontramos ahí como está en la presentación la ley, que es el Pentateuco, los profetas, en este caso para ellos son Josué, jueces, Samuel, reyes, los profetas mayores y menores, todos incluidos ahí, ¿no? Y los salmos o los escritos, que son Salmos, Job, Proverbios, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, los escritos. Nosotros no tenemos a Daniel como profeta, pero ellos en su Tanakh pues consideran a Daniel como un escrito, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, que es ahora hacer una consideración sistemática. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto de consideración sistemática? Pues que vamos a ver un proceso, vaya, una consideración sistemática es un proceso que se conectan, no se aíslan, no se aíslan, sino que se va analizando de una manera pues coherente, ¿no? Temas que van entrelazados. Entonces vamos a ver que el Antiguo Testamento es relevante para el tiempo del Nuevo Testamento. Vamos a ver también que el Antiguo Testamento profetiza de Jesucristo y de la iglesia. También vamos a ver a continuación que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, por eso era considerada, ¿no? Como un libro sagrado, tanto por el Señor Jesús como por los apóstoles y vaya, el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a ver también que el Antiguo Testamento tiene un significado dado por Dios en el Nuevo Testamento, es decir, que ya hay un significado. A lo mejor en el momento en que se escribió, el profeta que estaba escribiendo no tenía muy en claro qué era lo que estaba implicando eso que estaba escribiendo, pero Dios ya tenía un significado y se fue, vaya, viendo de manera más gradual o más reveladora ya para este tiempo, ¿no? Del Nuevo Testamento. También vamos a ver que el Nuevo Testamento derrama luz sobre el Antiguo Testamento, parecido a lo que acabo de decir, ¿no? El Nuevo Testamento tiene una mayor comprensión que el Antiguo Testamento, pues en el propósito redentor, ¿no? Un decir, ¿no? Solo para hacer y me voy a adelantar un poquito, cuando la Biblia dice, ¿no? Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, y a lo mejor Oseas estaba pensando en aquel momento en que Moisés y el pueblo de Israel simplemente salió de Egipto, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando José tiene que huir por la matanza de los niños a Egipto y luego muere el rey Herodes y regresa, ¿qué es lo que dice Mateo? Para que se cumpliese lo que fue escrito por el profeta Oseas cuando dijo, de Egipto saqué a mi hijo. Entonces ya tiene un propósito redentor, o sea, una comprensión mayor. Probablemente Oseas cuando lo escribió, él en su mente pudo solamente creer
que se hablaba de ese momento, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero había un propósito redentor, ¿no? Y también, pues, las diversas citas en el Antiguo Testamento que tienen una unidad temática en el Nuevo Testamento. Es decir, una sola cita, vaya, o algunos cuantos versículos, pero que te está citando a Isaías, que te está citando a Salmos, que te está citando a alguno de los otros profetas, pero un solo tema, ¿no? De uno de los apóstoles. Y pues vamos a ver que el Antiguo Testamento es relevante para el tiempo del Nuevo Testamento. Es significativo, es importante, y Pablo lo dice en Romanos 15:3, 15:4, perdón, lo voy a leer. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, lo que se escribió antes para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces, aplica, ¿no? Una enseñanza para nuestro tiempo. Pablo también le decía a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Y cuando Pablo está diciendo que toda escritura es inspirada por Dios, él tenía en mente el Antiguo Testamento porque todavía no había un Nuevo Testamento. Entonces, cuando Pablo dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra, él tenía en mente el Antiguo Testamento como un escrito inspirado por Dios, que era de utilidad para el hombre de ese momento, vaya, para quienes les estaba escribiendo en ese momento. Entonces, nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento y leemos las citas, vaya, del Antiguo Testamento, podemos ver que el autor en ese momento, cuando está escribiendo, la está personalizando para ese tiempo. Cuando cita de repente algún escrito del Antiguo Testamento, le está poniendo un pronombre de tú, ustedes, nosotros, o sea, lo está personalizando. Por ejemplo, ¿no? Mateo 22:31, cuando Cristo dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías, perdón, cuando dijo, yo soy, y es una cita de Éxodo, cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? O sea, fue algo que Dios le dijo a Moisés, pero Cristo lo está llevando a ese momento y le está, no habéis leído que Dios dijo, o sea, está usando un pronombre para ese momento, no para traer una enseñanza para ese momento. Y también, ¿no? Por citar otro ejemplo, lo encontramos en Isaías 29:13, cuando el Señor, a través del profeta Isaías, exhorta al pueblo y dice, ¿no? Que ese pueblo se acerca a Dios, y con sus labios lo honran, pero dice, pero su corazón está lejos de mí. O sea, Isaías exhortando al pueblo esta palabra de parte de Dios, ¿no? Que el pueblo, es cierto, se acerca a Dios, lo honran con sus labios, pero su corazón está lejos, ¿no? Que el temor hacia Dios, o sea, se había ido. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, a Mateo 15:7, vemos que Cristo usa ese pasaje para exhortar en ese momento. Hipócritas, dice Cristo, bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, usó una cita de Isaías, pero la trasladó a ese momento porque había una aplicación para ese momento. Entonces, de nuevo, el Antiguo Testamento es relevante porque vemos, ¿no? Que se siguen, vaya, repitiendo estos patrones donde el pueblo cae en lo mismo que caían en el Antiguo Testamento, y a pesar de que fue una exhortación en el Antiguo Testamento, aplicaba para una exhortación a ese momento. Entonces, los autores del Nuevo Testamento haciendo uso de citas del Antiguo Testamento, trayendo la aplicación para ese momento. Así que, o sea, esto que ellos hacían enunciados de citas del Antiguo Testamento, las aplican no solamente para algo que ya pasó, sino que las aplican al contexto específico que estaban pasando en ese momento. Vamos a pasar al siguiente tema. El Antiguo Testamento profetiza de Jesucristo y de la iglesia, y pudiéramos traer bien muchas citas de cumplimientos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, o sea, profecías que fueron cumplidas. Pero solo vamos a mencionar estas 5 que traigo aquí. Si alguien dice, no, yo estoy insatisfecho con esas citas, yo quiero saber más, pues puede ponernos ahí en el grupo un mensajito y pues con gusto mandamos, porque son muchas las citas o profecías del Antiguo Testamento que se hablan de Jesucristo e incluso de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El nacimiento de Cristo en Belén. Leemos
esto en Mateo 2, versículo 6, pero que se profetizó en Miqueas 5, versículo 2. Y tú, Belén, Efrata, que eres la más pequeña, ¿no? Entonces, el nacimiento de Cristo en Belén. Vemos también que hay una profecía de Cristo como Hijo de Dios. Hechos 13:33 es una cita de Salmo 2. El nacimiento virginal de Cristo. Isaías 7:14, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y lo encontramos, ¿no? También en Hechos 13:30, perdón, en Mateo 1:21, cuando viene el ángel y se le aparece a la Virgen y para que se cumpla, ¿no? Y Mateo mismo dice, para que se cumpla lo que fue escrito por el profeta, ¿no? Vemos también otra cumplimiento de una cita del Antiguo Testamento que profetizaba de Jesucristo en Salmo 110:1, del linaje davídico de Cristo, y su cumplimiento en Mateo 2, versículo 15. Y la huida a Egipto, Oseas 11:1, Mateo 2:15. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces son, de nuevo, profecías que fueron dichas en el Antiguo Testamento, vaya, pero que tuvieron su cumplimiento. Entonces, vemos que el Antiguo Testamento profetiza de Cristo. No fueron palabras simplemente dichas porque en ese momento sintieron pues alguna inspiración para hablar, no, sino que fueron inspirados por Dios. Mismo Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, o sea, no hablaron desde sus propias ideas, hablaron, perdón, mi amor, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, de nuevo, si añadimos a la cita de las profecías que se hablaban de Cristo en el Nuevo Testamento y no sé, y tenemos una lista incluyendo los mandamientos y las promesas, pues vamos a tener una lista todavía mucho más amplia. Además de profecías, había mandamientos cumplidos. Vamos a pasar a la siguiente presentación o diapositiva, perdón, que es el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. ¿Y cuál era la base, vaya, de la fe por la cual los antiguos tomaban tan en serio esos rollos, esos escritos o ese canon? Pues de que había una convicción en ellos de que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, era la palabra de Dios para ellos. De nuevo, citamos hace un momento, segunda de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Y vemos, ¿no? Una exhortación de Cristo cuando se invalida el mandamiento de Dios. Cuando Cristo está comiendo con sus discípulos y vienen los religiosos y le dicen, oye, ¿por qué están quebrantando nuestra tradición? Porque se están lavando las manos, perdón, están comiendo sin lavarse las manos. Y luego les dice Cristo, hipócritas, o sea, porque ustedes también invalidan el mandamiento de Dios, o sea, y hacen y elevan como precepto de Dios los mandamientos humanos. O sea, ellos, en Marcos lo llama el corbán, ¿no? Cuando ellos tenían el mandamiento de honrar a sus padres, pero ellos se justificaban de que con la ayuda que iban a llevar para sus padres, pues lo habían dado en el templo y de esta manera se deslindaban y los líderes religiosos decían, está bien, no te preocupes, lo que hiciste es un corbán, ya no tienes la obligación de ayudar a tu padre, o sea, ya ayudaste a la iglesia y está bien. Y hacían que se quebrantara la palabra de Dios e igualaban, ¿no? Y vemos, vaya, que la iglesia popular, vaya, la iglesia tradicional, hace lo mismo, ¿no? Iguala la tradición a la par con las escrituras. Pero aquí vemos en Marcos 7:13 que hay una exhortación, o sea, ¿es bueno lavarnos las manos cuando comemos? Claro que sí. Imagínense, no sé, a Javi preparando el café y todo eso y lavando los vasos con las manos sucias. O sea, uno va a decir, qué antihigiénico. Es bueno, ¿no? Por higiene es bueno. Es bueno, ¿no? Pero igualar ese mandamiento o esa regla higiénica, vaya, igualarla a un precepto divino, ya es cuando caemos en un error, ¿no? O sea, lo hacemos por higiene, lo hacemos por salud. Yo creo que si alguien nos invita a comer a la casa de algún hermano, o sea, lo que queremos es de que pues, esté todo limpio, ¿no? Que si la hermana, el hermano está agarrando cosas sucias o tiene lodo en las manos, no sé, de repente agarra la carne, o sea, que se lave las manos, ¿no? O sea, que haya higiene. Es bueno, no estamos diciendo que no. Lo que Cristo estaba criticando en ese momento era que el mandamiento de lavarse las manos por parte de los ancestros de ellos, o sea, los ancianos de ellos,
lo habían hecho a la par con la, ya se sentían con la autoridad de que las reglas de ellos podían ir a la par o incluso invalidar, gracias, incluso invalidar, o sea, los preceptos divinos por la tradición de ellos. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios. Que si hubiera sido nada más un conjunto de reglas, pues no pasa nada, pero estaban invalidando la palabra de Dios, y es lo que dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 3:2, cuando está acusando en Romanos 1 a los gentiles, luego en Romanos 2 a los judíos, luego en Romanos 3 agarra a todos por igual, pero le dice a los judíos que a los judíos se les había confiado la palabra de Dios, o sea, el Antiguo Testamento. De nuevo, porque había convicción en ellos de venerar estos escritos, porque es la palabra de Dios. Citas, vaya, del Antiguo Testamento son introducidas al Nuevo Testamento, no como proviniendo de un Isaías, no como proviniendo de un Daniel, sino que provenía por mismo, venía mismo. Cuando lo que venía del Antiguo Testamento, ya sea una frase, ya sea una palabra, ya sea una oración, o ya sea una narración o una enseñanza, o sea, ellos llegaban como palabra de Dios. Para ellos era palabra de Dios. Y también pues aplicaba a la inversa, ¿no? De que los autores cuando citan algún pasaje, algún suceso del Antiguo Testamento, también aplicaba de que era la palabra de Dios la que estaba hablando al autor. Por ejemplo, Romanos 9:17. Dios, hay un versículo, no recuerdo cuál es, que Dios dice, ¿no? Que para eso había levantado a Faraón, para demostrar su poder. Pero, de nuevo, era de que los autores que citaban al Antiguo Testamento lo citaban como si fuera Dios mismo, ¿no? Hablando, o sea, el que estaba trayendo la enseñanza, pero también aplicaba la inversa, ¿no? Las escrituras se citaban, pero como si fuera la escritura misma exhortando, porque la escritura de nuevo es la palabra de Dios. Romanos, Pablo lo dice, porque la escritura dice a Faraón, ya, y cuando leemos que Pablo está diciendo esto, la escritura dice a Faraón, o sea, no era un escrito, un rollo hablándole que le tocaba, le presionaba un botón y de repente se le... O sea, no, se está trabando, ok, se está cortando, quitas tu Wi-Fi, y ahorita vamos a quitar, no, ok, me dicen si ya se compuso, dedito o manita, para saber si ya estamos bien. Ok, continúo, ¿no? Entonces, pasaba a la inversa, ¿no? Por esto que está haciendo Pablo, porque la escritura dice a Faraón, o sea, no fue de nuevo un rollito con un audio que le picó Faraón y la escritura empezó a hablar, sino que esa escritura, esa palabra que fue dicha, o sea, era palabra de Dios. Lo mismo vemos en Gálatas, Gálatas 3:8, cuando se habla de, no sé, de la justificación y todo eso, o sea, la escritura, dice Pablo, previendo que Dios, o sea, la escritura, previendo que Dios, y habla de la justificación, no había de justificar a Abraham. O sea, la escritura hablando, la escritura enseñando. ¿Por qué? Porque de nuevo la escritura es palabra de Dios y los autores miraban así, aunque fuera un escrito, pero ese escrito de nuevo era palabra de Dios. Hay muchas citas, ¿no? Pudiéramos hacer muchas citas de todo esto cuando de repente se cita textualmente a un autor, cuando de repente se habla de que dice la escritura a Faraón, dice la escritura a X persona, cuando los apóstoles de repente decían, porque escrito está, o recordaban ellos, hacía de repente algo Cristo en ese momento, alguna enseñanza, y ellos recordaban que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces, ellos al recordar esas citas de cuando Cristo hacía algo, cuando Cristo decía algo, o sea, prácticamente estaban apelando a la autoridad del Antiguo Testamento a ese momento. Así que ellos, ni Pablo, ni Mateo, ni ninguno de los autores del Nuevo Testamento, o sea, pusieron en duda el edificar o el fundamentar sus argumentos, o sea, sus palabras en el Antiguo Testamento. Así que había una confianza en ellos de que el Antiguo Testamento tiene autoridad divina, vaya, aún en las palabras, no sé, más mínimas, ¿no? Más mínimas.
Gálatas 3:16, habla de la simiente que iba en tu simiente serán benditas las naciones, ¿no? Un ejemplo, ¿no? En tu simiente serán benditas las naciones. Está hablando en términos singular, no en plural. No dice en tus simientes, dice en tu simiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que no hay como que un código por descifrar o hacerla de detective armando pistas, sino que, o sea, tiene autoridad divina esa palabra del texto, de nuevo, por más mínimo que sea. ¿Y por qué metí este ejemplo? Porque está hablando de singular y estos mínimos detalles que si no les prestamos atención, o sea, nos podemos perder, ¿no? No se necesita de nuevo de descifrar, de hacer un código, o sea, son palabras que ya tienen un significado implícito, que está revelado en el Nuevo Testamento con mayor claridad, con mayor luz, y el Nuevo Testamento vaya también bajo inspiración del Espíritu Santo, trayendo más luz sobre a lo mejor un poquito de sombra que había en alguno de los pasajes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, hay alguna duda, algún aporte, algún ejemplo. Si no, continuamos. El Antiguo Testamento tiene un significado dado por Dios en el Nuevo Testamento. ¿Qué queremos decir con eso? Que el Nuevo Testamento ve al Antiguo Testamento de nuevo como palabra de Dios. Eso ya lo hablamos, ¿no? Los autores del Nuevo Testamento interpretaron, vaya, sus referencias que hacían del Antiguo Testamento, no en términos de lo que los autores humanos vieron o lo que los autores humanos, vaya, de aquel tiempo, supusieron, no, sino de lo que Dios mismo reveló a ellos. O sea, de nuevo, un ejemplo, Gálatas 3:16, lo vamos a citar otra vez, ¿no? Un significado dado por Dios. En tu simiente serán benditas las naciones, de nuevo, singular, no plural. La frase de Dios, dada originalmente a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones. Esta palabra fue dada a Abraham. ¿Quién la escribió? Moisés. ¿Y quién la cita? Entonces, Abraham recibe esta palabra, en tu simiente serán benditas. Isaac se está trabando un poquito. Se está trabando. A ver si... Mándenme. Dile a mamá que revisa los tuyos. Me dicen si, me confirman si ya. Dale, si te trabas ahí te avisamos. Ok, listo. De nuevo, ¿no? En tu simiente serán benditas las naciones. Un significado, ¿no? Dado por Dios en el Nuevo Testamento. Esta palabra la recibe Abraham. En tu simiente serán benditas las naciones. La escribe Moisés, pero Pablo no pudiéramos decir que la reinterpreta, sino que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice claramente qué fue lo que Dios quiso decir con lo que Abraham oyó, lo que Moisés escribió, y que Pablo lo está interpretando, vaya, o trayéndonos la revelación consumada en Cristo. Esto tenía que ver con Cristo, que no era una nación, que estaba hablando en tu simiente. ¿Cuál era la simiente? Cristo. De nuevo, esta palabra la recibe Abraham, la escribe Moisés, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos trae la enseñanza por parte de Dios, o sea, el significado dado por Dios, de nuevo, de algo que había pasado en el Antiguo Testamento. Y tenemos que tener cuidado también aquí, ¿no? En no caer, vaya, en que nosotros podemos traer nuevos significados, que podemos traer, como lo que hablábamos la vez pasada, nuevas revelaciones, porque ya está escrito. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento, vaya, nos revela ese significado que los escritos antiguos tenían, ¿no? En este caso, la simiente. ¿Quién era la simiente? Cristo. Probablemente Abraham pensaba en una descendencia de él, que iban a ser bien prósperos. Probablemente Moisés escribe tomando a Abraham como un ejemplo de un hombre de fe, pero Pablo, vaya de nuevo inspirado por el Espíritu Santo, pues nos trae, ¿no? Esa interpretación, ese significado dado por Dios.
Y de nuevo, debemos de tener cuidado con no alegorizar, no espiritualizar, sino ver cuál es el significado que el autor del Nuevo Testamento, inspirado por Dios, nos está dejando ver, ¿no? O sea, Dios que inspiró en el Antiguo Testamento, está, vaya, inspirando a estos autores, trayendo ese significado. Nosotros no tenemos la libertad de interpretar a nuestro gusto. No podemos tomar la palabra de Dios e interpretarla a nuestro gusto porque ya hay un significado. Ya hay un significado. Nosotros no somos inspirados para hablar esos profundos misterios que de repente encontramos en las Escrituras. Ya hay un significado y pues nuestro deber es hacer un uso de las herramientas que tenemos para poder entender el significado que ya está ahí, una exégesis, extraer. Entonces, el siguiente punto es, el Nuevo Testamento derrama más luz, ¿no? Sobre el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento, de nuevo, guiados por el Espíritu Santo. Mira, no es café, Javi, pero es un chocolatito. Los autores del Nuevo Testamento, guiados por el Espíritu Santo, perciben con mayor claridad, incluso, o sea, más claridad que los mismos profetas que escribieron. Por ejemplo, no vemos en Habacuc 2:4 que dice, el justo por su fe vivirá, ¿no? Y no voy a meter a Lutero, ¿no? Con la Reforma, cuando lee el justo por su fe. No. Vámonos a este pasaje cuando Habacuc está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, el justo por su fe vivirá. Es citado 3 veces en el Nuevo Testamento, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Está hablando de la justificación por la fe. Está hablando, vaya, de nuestra perseverancia como creyentes. Pero Habacuc, o sea, Habacuc en ese momento cuando está escribiendo el justo por la fe vivirá, él lo está entendiendo, o sea, un pueblo viviendo en medio de la calamidad, y su énfasis, o sea, su profecía, el énfasis que él da a esa profecía, es la confianza en Dios por los que va a redimir o por los redimidos. O sea, pero Pablo toma esto de Habacuc y lo aplica bajo el Evangelio de Cristo, que es una luz mayor que la que tenemos en el Antiguo Testamento. Es decir, ya vemos una justificación por fe, que ya no soy yo alcanzando la justicia de Dios a través de mis obras, sino que por la obra de Cristo, o sea, yo puedo alcanzar la justicia, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, otro ejemplo, ¿no? Mateos 1:22 y también versículo 23, tengo una cita de Isaías 7:14, donde Mateo tuvo mayor luz que Isaías. Isaías sea aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, a lo mejor él posiblemente, ¿no? Isaías pensó en una mujer que se conservó virgen hasta el matrimonio, conoce a su esposo, usando la palabra conoce en el sentido que se usa en la Biblia, ¿no? Conoce a su esposo, se da este encuentro y queda embarazada. A lo mejor él simplemente tenía esa noción, ¿no? De que una muchachita virgen iba a concebir, iba a dar a luz un hijo. Pero Mateo, o sea, cuando dice que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, está hablando de que por medio del Espíritu Santo la virgen quedó embarazada, o sea, por obra divina. Entonces hay más luz, ¿no? Hay más luz en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. De nuevo, y pudiéramos, ¿no? Sacar más citas, más referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, donde el Nuevo Testamento derrama más luz, se abre un poquito más el velo para nosotros, pero pues yo creo que con estos dos ejemplos que di pudiera quedarnos un poquito claro que en el Nuevo Testamento encontramos de nuevo una mayor comprensión de lo que posiblemente el autor en el Antiguo Testamento pudo llegar a entender que estaba pasando. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es el Nuevo Testamento tiene una comprensión mayor que el Antiguo Testamento en el propósito de redención. Muy parecido, ¿no? A lo que estábamos viendo ahorita, pero ahora lo vamos a enfocar en el propósito redentor. ¿Qué es lo que queremos decir con esto, no? De que el Nuevo Testamento tiene una comprensión mayor que el Antiguo Testamento en el propósito de redención, pues implica que los autores del Nuevo Testamento, de nuevo, por esta mayor comprensión de redención, pudieron discernir.
las sombras, los tipos, los paralelos del Antiguo Testamento en el tiempo del Mesías. Un ejemplo, ¿no? La serpiente de bronce que se levantó en el desierto, para morder a los que, a manera de castigo. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Bueno, todo aquel que sea mordido por una serpiente, pues voltee a ver a la serpiente de bronce y quedará sano. ¿Y qué es lo que dice Cristo en Juan 3? Así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. O sea, un tipo, ¿no? La serpiente, un tipo del antitipo que era Cristo. O sea, de nuevo, una comprensión mayor, pero enfocado a un propósito redentor, ¿no? Podemos también citar lo que mirábamos hace un momento, Mateo 2:15 y Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas en su mente, probablemente recordando el éxodo del tiempo de Moisés, cuando Faraón los deja ir por todo esto que pasó, pero Mateo, o sea, ya lo cita a una manera más redentora, ¿no? Con un propósito más redentor. Oseas, o sea, ve hacia atrás, cuando Oseas escribe eso, él ve hacia atrás, pero pues Mateo toma esa cita y pues ve hacia adelante, no hablando del tiempo de Oseas. Oseas trae esa cita y mira hacia el pasado, pero cuando la escribe Mateo, o sea, va más adelante todavía del tiempo de Oseas para aplicarlo a Cristo, o sea, con un propósito redentor. O sea, la liberación de Egipto, pues un paralelo, ¿no? A la intervención divina, regresa Jesús a Egipto porque Herodes quería matar a los niños, ¿no? Mayor comprensión en Mateo de los propósitos divinos en la redención. Siguiente diapositiva. Híjole, estoy viendo que se ve bien distorsionado mis gráficos que hice, pero bueno, se los voy a decir, voy a tratar de corregir la diapositiva. No mire que se me había movido así. Hace mucho que no usaba PowerPoint, quise hacer como ese organigrama que tienes un cuadrito y luego desglosas tres, pero ya vi que me quedó. En la compu cuando lo hice sí se miraba bien, ahorita que lo pasé al teléfono se distorsionó, pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Diversas citas en el Antiguo Testamento tienen una unidad temática en el Nuevo Testamento. Es decir, se unen varias citas de diversos lugares del Antiguo Testamento, diferentes autores, pero con una unidad temática. Imaginen, no sé, un embudo donde estás echando agua mineral, estás echando agua de naranja, estás echando, no sé, agua de limón, o sea, y lo estás uniendo en un vaso. Algo así era lo que se trataba de ver. Por ejemplo, Romanos 3, del 10 al 18, cuando habla que no hay ninguno bueno, que no hay quien busque a Dios, veneno de cúspides, es su garganta, y empieza a hablar Pablo de todo esto. Pero este pasaje de Pablo de Romanos 3, 10 al 18 son citas donde están uniendo Salmo 14, del 1 al 3, Salmo 5, versículo 9, Salmo 140, versículo 3, Salmo 10, versículo 7, Isaías 59, versículos 7 y 8, y Salmo 36, 1. Es decir, diversas citas que forman una unidad temática en una cita en el Nuevo Testamento, ¿no? Otro ejemplo pudiera ser también Romanos 15, versículos 9 al 12, donde Pablo usa solamente 4 citas. Está usando 2 Samuel 22, 50, Deuteronomio 32, 43, Salmo 117, 1 e Isaías 10, 11, 10, perdón. Pues para mostrar que la promesa del Antiguo Testamento hace una referencia de la promesa en el Antiguo Testamento con referencia a nosotros, nuestra esperanza como gentiles. De nuevo, diversas citas que forman una unidad temática, pues porque el autor de ese momento, o sea, recopiló diversas citas para hablar de ese tema, ¿no? En este caso, yo creo que, si mal no recuerdo, creo que quien hace más citas unidas es Pablo, justo en este pasaje, Romanos 3, versículos 10 al 18. Entonces, de nuevo, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, pues nos muestra
cómo los autores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo Testamento, pues a pesar, ¿no?, de que están en un mismo contexto histórico y todo eso que la hermenéutica judía que vimos la sesión anterior, a pesar de que de repente sí aplican algunas reglas, o podríamos decir que hacen un uso de las reglas del rabino Hillel, pero pues están haciendo un uso correcto, no porque necesariamente se estén sometiendo a las reglas de Hillel, sino porque Dios les está revelando, vaya, eso que estaba escrito para que ellos puedan tener más comprensión y por ende nosotros podamos entender con mayor claridad qué era lo que se estaba hablando pues en aquel momento. Entonces podemos nosotros tener convicción, podemos tener seguridad, podemos afirmar, vaya, sin tener dudas que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles hicieron algo parecido a lo que hizo Esdras, ¿no? Una exposición esdrásica, si quieren decirle así, donde hacen ese proceso de lectura, traducción y explicación. O sea, no se desvían, le dan el sentido original al contexto, y eso hace que se traiga más luz del Nuevo Testamento, al Nuevo Testamento, perdón, donde todo apuntaba a Cristo, que era la revelación, ¿no?, más grande. Vamos a pasar a los tipos de citas o referencias. Tengan paciencia, esta también va a estar un poquito larguilla, pero igual si alguien quiere interactuar, si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere, se le viene a la mente una cita o alguna versículo, adelante. Si tienen dudas, si tienen preguntas, pues también con toda confianza. Si no se está entendiendo, sientan la libertad de preguntar, de cuestionar, y todo, ¿no? Entonces vamos a pasar ahorita a los tipos de citas. El Nuevo Testamento hace varias citas, ¿no? Varias formas, varios tipos de citas. Algunas son directas, algunas son alusiones, algunas pudieran ser a lo mejor como un tipo de memoria, a veces una cita palabra por palabra, a lo mejor podría ser un texto desconocido para nosotros, de nuevo, ¿no? Pero son diferentes tipos de citas, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito, ¿no? Los tipos de citas. Hay una cita que es interesante, que es cuando una misma cita es tomada, pues, de dos o más referencias, vaya. Por ejemplo, en un solo pasaje, en un solo versículo, porque ahorita lo que leímos de Romanos son varios versículos, pero, por ejemplo, hay veces donde un solo versículo tiene diferentes citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Cristo purifica el templo antes de su entrada triunfal y todo eso, vemos que entra al templo y pues estaban ahí los cambistas y todo eso, y purifica el templo. Mateo 21, versículo 13, les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. O sea, eso está escrito. Y también está escrito, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero está haciendo dos citas del Antiguo Testamento. O sea, una es Isaías 56:7 y la segunda es Jeremías 17:11. O sea, dos citas en una sola cita, ¿no? En un solo verso. Pablo eran varios versos y compiló, ¿no? Hizo una temática de varios citas del Antiguo Testamento, pero en este momento Cristo en una sola frase, en una sola oración, está haciendo dos citas del Antiguo Testamento. Y por varios ejemplos, ¿no? De esto. Hay otras que se llaman citas de encadenamiento, donde pues también, ¿no? Son varias referencias que se pueden unir. Y la cita, vaya, o la cita de encadenamiento más grande es precisamente las que les decía hace un momento, Romanos 3, del 10 al 18 es la cita, pues, más grande, ¿no? Hay otras que son citas de sustancia, que era lo que decía hace un momento, de que pudiéramos encontrar que dice, está escrito, y viene una oración, y nosotros poder decir, pero ¿dónde viene escrito? O sea, esa enseñanza no está escrita, ¿se equivocó el autor o qué? O sea, quedó un libro fuera, era un libro rabínico, porque está diciendo está escrito y no está escrito. Ahí traigo 3 ejemplos nada más de este tipo de casos. Mateo 2, versículo 23. Dice así, Mateo 2, versículo 3. Vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue escrito
pero dice por los profetas. Entonces no está especificando cuál profeta, sino que está resumiendo, vaya, toda una enseñanza de profetas que hablaron de que Cristo iba a nacer, iba a criarse en Nazaret para que sea llamado Nazareno. Esa es a lo mejor un poquito clara porque no especifica tanto, ¿no? Solo habla de un cumplimiento de los profetas. Pero Juan 7:38, esta es una cita que a mí por un tiempo me quebró un poquito la cabeza, porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo varias veces decía, ahorita ya tenemos el internet, ¿no? Y podemos buscar en el internet y pues encontramos respuesta, ¿no? Pero yo una vez había leído este pasaje y decía, ¿dónde está esa cita? Y la busqué y yo no encontraba así textualmente una cita que dijera que el que crea, o sea, en Dios o de su interior iban a correr ríos. O sea, no hay una cita exacta en el Antiguo Testamento que diga de nuevo textualmente eso, que de su interior van a correr ríos de agua viva. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, dice Cristo, como dice la Escritura, el que cree en él, dice la Escritura que de su interior iban a correr ríos de agua viva. Pero ¿cuál es la idea aquí? O sea, podemos leer en Isaías, podemos leer en Ezequiel, podemos leer en Zacarías, que Dios iba a proveer agua abundante, que iba a derramar sobre su pueblo. O sea, son varios pasajes que hablan de que Dios iba a derramar sobre su pueblo agua abundante. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Lo mismo que se dice en Mateo. Lo que dijeron los profetas, para que sea conocido como Nazareno, se ha llamado Nazareno. Entonces, eso no es una cita textual, no es una cita palabra por palabra, sino que es una enseñanza recopilada que fue dicha por varios profetas, ¿no? Hay otro ejemplo, y Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela sedosamente? De nuevo, ¿dónde dice la Escritura en el Antiguo Testamento que el Espíritu nos anhela celosamente? No hay ningún escrito que diga que el Espíritu nos anhela celosamente, a pesar de que Santiago dice, ¿pensáis que la Escritura dice? Pero no hay ningún escrito que diga que la Escritura, no hay ningún escrito que diga que el Espíritu nos anhela celosamente, pero lo que está haciendo Santiago es tomar las enseñanzas, o sea, está aludiendo a esos conceptos donde dice que Dios es un Dios celoso, que Dios no comparte su gloria con nadie, y los está recopilando para poder decir esto, que la Escritura nos enseña, que la Escritura nos dice o que está escrito, que el Espíritu nos anhela celosamente. Entonces son citas de sustancia, se conocen como de sustancia. Las otras son citas de encadenamiento, cuando tienes una cadena de versículos, vaya, y las otras son citas de sustancia. Entonces, ahora vamos a pasar de nuevo a las clases de citas. Dentro de las clases de citas vamos a mencionar o vamos a ver solamente 5, que son las citas de apologética, las citas proféticas, las citas tipológicas, las citas teológicas y las citas prácticas. La presentación se las voy a mandar, no sé si lo están apuntando, pero tomamos la presentación, se las voy a enviar si quieren allá en el grupo para que también la tengan, ¿no? Por si no alcanzaron a apuntar algo, pues puedan verlo también, ¿no? De nuevo, ¿no? 5 citas son las que vamos a ver ahora, citas apologéticas, proféticas, tipológicas, teológicas y prácticas. ¿Cuál es la cita de apologética? Bueno, el uso apologético del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, pues es para sostener, vaya, una doctrina o práctica, para demostrar que hay un cumplimiento de algo que quedó escrito, ¿no? No se usó arbitrariamente, por ejemplo, Lucas, Mateo y muchos otros autores, o sea, ellos creían que el Antiguo Testamento hablaba de una manera, pues, definida, vaya, que anticipaba la venida, la obra salvífica de Cristo, el ministerio de Cristo. Por ejemplo, Pedro, cuando hace su defensa en Hechos 3, cuando comenzaba, ¿no?, la iglesia apenas a ir creciendo, en Hechos 3:18, Pedro dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces, de nuevo, Pedro, hace un uso apologético. ¿Qué es apologética? A lo mejor no explique esa palabra y algunos a lo mejor no se sienten familiares. Es defensa.
La apologética es defensa. Creo que es 1 de Pedro 3:15 o 2 de Pedro 3:15, no recuerdo, dice, sino presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y la palabra que usa en defensa es apología. La apología es defensa. Entonces, el uso apologético, la cita apologética es lo que los autores del Nuevo Testamento usaron para defender algo que ya estaba escrito y había tenido su cumplimiento. En este caso, a ellos no les están prohibiendo que prediquen, pero ellos usan el Antiguo Testamento para defender lo que ellos en ese momento estaban haciendo, que era anunciar lo que los profetas ya habían hablado de Jesucristo, que Jesucristo iba a venir, hablaban de la obra salvífica de Cristo, del ministerio de Cristo. Entonces, Pablo cita Salmo 16, Pedro cita Salmo 16, Pedro también tengo entendido que lo citó, ¿no? Pero hace una cita de Salmo 16 y están hablando, vaya, a oyentes que conocen este salmo, porque era el concilio, ¿no? Le está hablando a creyentes de aquel tiempo del Antiguo Testamento que conocían este salmo y asumen, vaya, que este pasaje que están citando en este momento, o sea, y la interpretación que estaban dando, pues era irrefutable, que no podían ser refutados por eso, así que pues fue aceptada por sus oyentes. Entonces tenemos un principio hermenéutico, de nuevo, que como lo hemos venido diciendo, que hay un sentido único de la escritura, que hay un significado, que no estamos hablando de sentidos ocultos, que no estamos hablando de sentidos dobles, de nuevas revelaciones, que no estamos introduciendo elementos nuevos, sino que tiene un solo significado. Y lo que hace Pedro es usa una cita del Antiguo Testamento para defender, una cita apologética para defender algo que él en ese momento estaba haciendo, que era hablar del Mesías, del cual ya se había profetizado, ya se había escrito. Vamos a pasar a la siguiente, que es la cita profética. Y yo creo que pues es a lo mejor la más fácil de explicar, ¿no? Es para demostrar que una promesa que se había dado en el Antiguo Testamento ya había sido cumplida en el Nuevo Testamento. Y pues para no ahondar, vaya, tanto en esta cita, pues yo creo que, por ejemplo, que pudiera quedar claro es Malaquías 3:1, Malaquías 4:5 y, Isaías 43, una cita profética en el Nuevo Testamento de estos es Mateo 11, versículos 10 al 14, cuando se está hablando de que iba a venir un Elías, que Dios iba a enviar a alguien que preparara el camino, que Dios iba a enviar de nuevo al profeta Elías. ¿Y cuál fue el cumplimiento de esta cita profética que se está dando? Pues en Mateo, ¿no? Cuando Cristo afirma que Juan el Bautista era el profeta Elías que había de venir, ¿no? De nuevo una cita profética de algo que se había escrito, que tuvo su cumplimiento, o sea, esa promesa tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. O sea, de nuevo, ¿qué es lo que nos enseña? O algo que podemos reafirmar es lo que hemos estado diciendo, algunas veces se ha dicho desde el púlpito, ¿no? Las escrituras se interpretan a sí mismas. Las escrituras, o sea, se interpretan así, no vamos a imponer, no vamos a introducir nuestras ideas, las escrituras se interpretan a sí mismas. De nuevo, tenemos 3 pasajes, Malaquías 3:1, Malaquías 4:5, Isaías 43, Isaías 3:1, mensajero, dice esta cita, ¿no? El cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego nos vamos a Isaías 43, donde dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada, en la soledad a nuestro Dios. Entonces, 3 citas, ¿no? Malaquías 4:4-5, acordados de la ley de Moisés, mi siervo, el cual me encargué en Horeb. Dice, ordenanzas y leyes para tu. He aquí yo envío al profeta Elías, vuelve a decir, ¿no? 3 citas del Antiguo Testamento que hablan del profeta Elías. Entonces, hay una identidad, ¿no? Un Elías que iba a venir. Hay un tiempo, ¿no? De su venida y pues la obra que iba a ser asignada por él. No sé si es el 16 de septiembre o el 20 de noviembre, cuando se empiezan a vender los bigotes de la revolución y el sombrero.
Si alguien anda con ese bigote así largo y anda con su rielera, se llama, de balas, y su sombrerillo, ¿no? ¿A quién les va a recordar? Pancho Villa. Pancho Villa, ¿no? Supongamos que de repente yo llego me invita Javi a predicar el 16 de septiembre, no recuerdo si es Revolución o Independencia las citas, ¿no? Pero supongamos que Javi me invita a predicar ese domingo, 16, que cae un domingo 16 de septiembre, yo llego con mi bigote, llego con mi sombrerito, llego con mis letras y mis pistolas, se van a acordar de un revolucionario, ¿no? Pancho Villa. Van a decir, el Isaac se vino como Pancho Villa. Cuando el pueblo de Israel miró a Juan el Bautista predicando en el Jordán, ellos tenían que haber recordado esto que se había dicho. Aquí yo envío a mi mensajero a que prepare el camino antes de que venga el Mesías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba vestido de la misma manera que estaba vestido Elías. Juan el Bautista estaba, voz que clama en el... ¿Quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, dijo Juan el Bautista. Entonces, ellos por automático tuvieron que haber dicho, este es el Elías que fue escrito, que fue profetizado en Malaquías y en Isaías. El Mesías ya llegó, él está preparando el camino, pero pues su corazón estaba endurecido, no quisieron creerlo, entonces ellos debieron de haber, así como ahorita, ¿no? Puse este ejemplo, ellos en ese tiempo tuvieron que haber reconocido al Elías que se había profetizado, que ya se había cumplido esa promesa y por ende que el Mesías, que el Redentor, o sea, también ya había llegado un mensajero, o sea, anunciado que iba a venir antes de que el Señor mismo viniera, o sea, este mensajero iba a preparar el camino, pero pues el pueblo cegado pues no entendió, ¿no? No lo, no lo entendió. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, no sé si quieran, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que hablemos de el tipo de tipología, ¿no? La tipología. Voy a hacer una cita de un hombre llamado Patrick Fairbairn sobre la tipología de la escritura. Dice, Dios ha ordenado y supervisado personas, eventos e instituciones específicas y ha comisionado su registro en la escritura de manera que anticipa una realización más grande y significativa de eventos, personas e instituciones futuros conectados con la primera o segunda venida de Cristo. Pues es una definición que da sobre la tipología. Tipo, antitipo. Tipo es la sombra, la prefiguración, lo oculto en el Antiguo Testamento, y antitipo es la realidad o el cumplimiento definitivo. Por la palabra anti, pudiéramos suponer que es una conjugación negativa, pero no. Tipo es lo que está en el Antiguo Testamento, o sea, una sombra, una prefiguración, un modelo, y el antitipo es la sustancia de lo que se va a cumplir, ¿no? El cumplimiento de la realidad superior a ese tipo. Entonces, hay tipos y hay antitipos, pero nosotros, de nuevo, debemos ser maduros y humildes en que solo aquellas realidades históricas, como dice la presentación, explícitamente instituidas por Dios y que muestran las mismas verdades y principios relacionadas en ambos, o sea, eso es lo que nosotros reconocemos, lo que la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña que tuvo su cumplimiento. No vamos a espiritualizar de nuevo. Vaya, de nuevo, yo creo que David y Goliat es un muy buen ejemplo para todo, ¿no? Que la sombra, que las piedras son un tipo de un antitipo del carácter cristiano, las piedras, la fe, la mansedumbre, y que tú puedes derivar al gigante Goliat, que es un tipo del antitipo de la lucha, la prueba. O sea, no vamos a traer nuevas, implementar nuevos significados, ¿no? O sea, solo los tipos y antitipos que están en las escrituras son los que nosotros reconocemos y son los que aceptamos, ¿no? Como realidades históricas. No vamos a traer nuevas revelaciones. El antitipo está relacionado, de nuevo, a lo que está en el Antiguo Testamento y lo creemos, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son algunos ejemplos que pudiéramos citar de tipos y antitipos? Adán y Cristo. Romanos 5, versículos 2 y 21 nos enseña, ¿no? Que por Adán, o sea, así como en Adán entró la muerte, o sea, Cristo, nuestro nuevo Adán, el que nos redime, el que nos rescata. Y el otro ejemplo, pues la serpiente en el desierto y Cristo. La serpiente es un tipo del antitipo de Cristo, ¿no? Que también se iba a levantar y los que lo voltearan a ver, vaya en arrepentimiento y fe, pues iban a ser salvados, ¿no? Son de nuevo tipos y antitipos los que aceptamos, los tipos y antitipos que aceptamos son los que ya están definidos en las escrituras, sin traer nuevas revelaciones, ¿no? Otro tipo de citas era la cita teológica. ¿Cuál cita teológica pudiéramos traer? La inclusión de los gentiles. El pueblo judío se creía exclusivo, creían que tenían una exclusividad, pero el profeta Amós, por ejemplo, habla de la inclusión de los gentiles. Entonces, tenemos o debemos interpretar el Antiguo Testamento, o sea, ya sea de manera gramatical, ya sea de manera histórica, o ya sea de manera, vaya, doctrinal, no teológica, dogmática, o sea, sin torcer el sentido en el que fue escrito para encontrar, vaya, un sentido que se adapte a nuestras necesidades. No, debemos de interpretar el Antiguo Testamento, pues, en el sentido cristiano, no en el sentido en que fue escrito. Ya desde el Antiguo Testamento se hablaba, ¿no? De que a Dios le pertenece, Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Pero ¿qué decían los judíos? Que ellos eran el pueblo escogido, el pueblo selecto de Dios, y solo ellos tenían esa exclusividad. Pero viene Cristo y dice que también tiene otras ovejas, que van a también, que no son de este redil, dice, pero van a ser parte de este redil. Entonces se habla, ¿no? De la salvación de los gentiles, la inclusión de nosotros como gentiles, ¿no? Y esto se habla en Hechos 15. Dice, voy a leer Hechos 15, no sé si recuerdan el concilio de Jerusalén. Dice, y cuando ellos callaron, cuando traían este conflicto, ¿no? En Jerusalén, por quiénes a los gentiles, quiénes a los judíos y todo eso. Hechos 15 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, inclusión de gentiles. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. De nuevo, la inclusión de los gentiles, pues no fue algo que fue nuevo, ¿no? Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, o sea, ya teníamos estas palabras donde en Abraham se dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, no nada más una nación, no nada más un linaje, sino todas las familias de la tierra. Lo vemos también en Amós y vemos ese cumplimiento, ¿no? En Hechos 15. O sea, son citas teológicas, vaya, que se usaron del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, una cita teológica. Y ahora vamos a pasar a la cita práctica. Y esta yo creo que es en la que fallamos de repente un poquito todos, ¿no? Porque de repente en la escritura encontramos las leyes morales y pudiéramos decir, no, es que lo que está en el Antiguo Testamento pues ya caducó y ya no lo tenemos que seguir, pero sí hay un uso práctico en el Antiguo Testamento, y pues encontramos citas que se presenta como una verdad, como algo, una realidad presente, ¿no? Que debe de tener, que debemos prestarle importancia, que debemos prestarle interés. Y de ejemplo, ¿no? Pudiéramos hablar de 1 Timoteo 5:18 y Deuteronomio 25:4. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos pasajes, ¿no? Entonces, el uso práctico que del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se presenta de nuevo como algo importante, ¿no? Algo que debemos de nosotros prestarle
interés. Una y otra vez en el Nuevo Testamento se citan proverbios, se cita alguna porción de la ley para reforzar una enseñanza que tenía por algo a la práctica, ¿no? No sé, ética o algo a la vida práctica. ¿No? A veces las citas pueden ser cortas, a veces pueden ser largas, pero pues de nuevo, nos exhorta a llevar a la práctica cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Y es cierto, ¿no? Es cierto, pudiéramos distinguir entre al menos 3 tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Leyes civiles, leyes morales y leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales, ¿qué es lo que podemos decir de ellas? Que Cristo ya cumplió con ellas, ¿no? Que ya en la persona de Cristo se ha cumplido esa ley, la ley ceremonial. O sea, ya esa ley no tiene más autoridad sobre nosotros, ya Cristo fue quien lo cumplió. Pudiéramos decir lo mismo de las leyes civiles, que era solamente para la nación de Israel, mientras vivía en un gobierno teocrático, tenían que ir sometidos a esas leyes civiles, ¿no? Ok, ¿no? Estamos bien ahí. Pero Pablo también hay pasajes donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Invalidamos la ley? Dice, en ninguna manera, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley, lo dice en Romanos 3, ¿no? Entonces hay un uso práctico del Nuevo Testamento, hacia el Nuevo Testamento, hay un uso práctico. Pablo habla, 1 Timoteo 5:18, y lo citaba nuestro hermano Germán, antes de cerrar 1 Timoteo, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, hay un uso, ¿cuál es el uso práctico? Bueno, cuando se escribe en Deuteronomio 25:4, pues hablaba, vaya, del buey que estabas arando con él y no le tenías que tapar la boca para que pudiera comer mientras te iba arando, ¿no? La tierra. Entonces, hace Pablo una cita de este pasaje hablando de que hay ministros que merecen, vaya, que la iglesia vea por ellos, ¿no? Por el sustento de ellos. Entonces hace una cita de algo a lo mejor que no tiene nada que ver, pero le trae un uso práctico a la realidad de la iglesia de ahora, ¿no? No pondrás bozal al buey que trilla. O sea, podríamos decir, pues, ¿por qué Dios se preocupa tanto por los bueyes? O sea, sí, o sea, era para beneficio del pueblo, pero Pablo de nuevo hace una cita para algo práctico para ahora. No está dando un sentido literal o un sentido espiritual, ¿no? No está sacando de contexto, sino que está hablando de una obligación moral sobre algo que Dios manda, ¿no? O sea, alguien que está trabajando para el beneficio tuyo, o sea, puedes darle, pues tú como iglesia, proveerle, ¿no? Para una necesidad, ¿no? Vemos a Santiago también, por ejemplo, que es un uso práctico de la ley, cuando pues está diciendo que la ley tiene que ser respaldada por las obras, ¿no? Si leemos Santiago, vemos que de repente hace como que un paralelismo con Levítico y todo eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que en esta ley, que esta es la ley real y todo eso, pero de nuevo, ¿no? Un uso práctico, algo que te lleva a vivirlo, a demostrar tu fe, a vivir tu fe como un cristiano verdadero, ¿no? O sea, como cristianos debemos amar, citando a lo que estaba diciendo hace un momento de Santiago, ¿no? Y no es un amor que está desconectado de la ley. O sea, nuestro amor debe ser de acuerdo a las escrituras, ¿no? Entonces, de nuevo, si amarás al Señor tuyo, son los mandamientos. Cristo le dice, oye, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dice, en estos 2 mandamientos se resumen toda la ley y los profetas. Podríamos decir, pues qué fácil. Sí, pero si amas a tu prójimo, no vas a codiciar, no vas a odiarlo, no vas a envidiarlo, o sea, no vas a robarle, no vas a matarlo. Entonces, vemos, ¿no? Un uso práctico que nosotros como creyentes, citas en el Antiguo Testamento, podemos leer en el Nuevo Testamento, que nos exhortan a llevarlo a la práctica, a que se evidencie nuestra fe con nuestras obras, ¿no? No se desesperen, ya terminamos, solo quiero terminar la idea esta, ¿no? De las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, pero con un uso práctico. O no, dices que tienes fe, pero no tienes obras, pues muéstrame tu fe con tus obras. Entonces, pudiéramos caer en esto, ¿no? De creer que ya Dios hizo todo, Jesús hizo todo, soy salvo por gracia, yo ya no tengo que hacer nada,
pero hay citas de nuevo en el Nuevo Testamento que están trayendo a la luz algo del Antiguo Testamento para exhortarnos a llevarlo a la práctica. Entonces, no sé si quedó alguna duda, si los hice bolas, pero pues lo que tratamos de ver el día de ahora pues fue prácticamente la hermenéutica, vaya, que usaron los apóstoles, que usó nuestro Señor Jesucristo con respecto a citas del Antiguo Testamento que se hicieron en el Nuevo Testamento de acuerdo a una enseñanza, alguna ilustración que quisieron dar o alguna exhortación. Entonces ya la siguiente clase entramos ahora sí a lo que sería la hermenéutica. Vamos a ver ya a grandes rasgos lo que es la hermenéutica. Vamos a ver figuras literarias, vamos a ver, pues sí, las hipérboles, las similes, probablemente sí nos extendamos a lo mejor el mismo tiempo que estuvimos ahora, pero nos va a servir mucho porque vamos a hablar del contexto gramático, contexto histórico, qué es la interpretación histórica. Vamos a ver varias definiciones, varios conceptos, algunos ejemplos, pero pues nos va a ayudar, nos va a servir. Vamos a ver paralelos, vamos a estar viendo de nuevo varias cosas que pues creo que sí nos van a servir. Ya vamos pues a empezar, ¿no? A entrar en esta parte de nuevo de falacias, las falacias que pudiéramos cometer al momento de estar leyendo las escrituras, las falacias exegéticas. O sea, vamos a estar viendo ya pues algunos temas que ya ahora sí los vamos a poder estar llevando a nuestro estudio, a nuestro ejercicio diario del estudio de las escrituras. Ahorita fue de nuevo la sesión 1, introducción, sesión 2, lo histórico, sesión 3, la hermenéutica en el Nuevo Testamento, vaya, que nos siguen enseñando de cierta manera, pero pues ya vamos a entrar ahora sí a la hermenéutica, las falacias y algunas otras cositas más. ¿Hay alguien más, alguien que quiera aportar algo, comentar algo, alguna pregunta? O si ya no hay nada más por decir, pues por mi parte sería todo. Todo, todo muy bien. Solamente